Bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura, donde continuaremos estas conversaciones tan interesantes que hemos tenido acerca de por qué creemos lo que creemos y cómo cada una de esas creencias afectan las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida y la forma en que nosotros vemos el mundo. Hoy queremos traer de vuelta para concluir estas conversaciones que hemos estado teniendo al pastor Sugel. Pastor, bienvenido de nuevo. Gracias de nuevo. Nosotros Espero que ahora podamos cerrar un poco más. Se me ha esperado mucho, pero la verdad es que yo creo que podemos hacer como 25 programas más o menos. Ay, sí. Y todavía no vamos a quedar cortos. Eso es lo único malo, que esto es como con tiempo y uno está como regido por el tiempo y quisiera como extenderlo, pero no se puede. Pero nada, confiamos en que el Señor nos va a ayudar a continuar teniendo estas conversaciones, pastor. Voy a empezar hoy preguntándole cómo hemos hablado de cosmovisión y lo que nosotros creemos y cómo impacta nuestras vidas, pero particularmente como padres, ¿cómo nosotros podemos escuchar esto y entender que realmente nuestra cosmovisión afecta nuestra crianza? O sea, ¿de qué manera pudiéramos decir que lo hace? Bueno, la verdad es que el tema de la cosmovisión tiene todo que ver con la crianza, porque yo no estoy simplemente enseñándole a mis hijos historias bíblicas desconectadas o principios bíblicos para que ellos sepan distinguir el bien del mal. No, la Biblia es una historia de redención y al mismo tiempo es la lente a través del cual yo debo mirar la realidad y interpretar la realidad. Entonces yo debo enseñar a mi hijo, a mis hijos, cómo usar ese lente bíblico para poder tomar decisiones en su vida, porque va a llegar un momento que ellos no van a estar ahí para que papi o mami le digan qué hacer. Entonces nosotros tenemos que entrenar a nuestros hijos para la vida. Y la mejor forma de hacerlo es precisamente dándoles una cosmovisión bíblica desde niños. O sea, es que nosotros nos sentamos con ellos a ver, no sé cómo lo llamarán esto en otros países, pero a los cartones animados, aquí le llamamos muñequitos. Y los muñequitos a veces parecen tan inocentes. Yo tengo que estar ahí como papá, mamá, viendo el muñequito con ellos y después, conforme a su edad, ir analizando lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando. Y eso es lo que va a ir formando en ellos el discernimiento que es necesario para poder aplicar la cosmovisión. Mira, tener discernimiento no significa saber lo que está mal. No, yo puedo saber lo que está mal y aún así yo no tengo discernimiento. Tener discernimiento significa amar lo que está bien. Cuando a mí me atrapa el hacer el bien por la gloria de Dios, por una motivación correcta, no para ganarme su favor, no porque me va a caer un rayo del cielo si yo no obedezco, que ese es otro problema, Nicole. A veces nosotros educamos a nuestros hijos de una manera completamente legalista. Hacemos de nuestros hogares una fábrica de fariseos y esa no es la idea. O moralistas. Cuando digo de fariseo me refiero a todo eso. O sea, estamos enseñando la historia de Jonás y le decimos, tú ves, mira lo que le pasó a Jonás por desobediente, que se lo tragó la ballena. O sea, ¿quiere decir que cada vez que mi hijo desobedezca se lo va a tragar una ballena o un gran pez? No, eso no. Esa no es la gran historia que aparece en el libro de Jonás y en toda la Biblia. Entonces, yo como papá tengo que entender mi Biblia, tengo que orar al Señor que me ayude a discernir cuáles son aquellos aspectos de mi forma de pensar que no son de acuerdo a la mente de Cristo y ajustarlos. Y eso es lo que me va a ayudar a criar a mis hijos de la forma correcta. Deuteronomio capítulo 6. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y esto que yo te estoy diciendo, se lo vas a enseñar a tus hijos en el camino, al acostarte, al levantarte. En otras palabras, tú vas a convertir tu casa en un aula donde estamos constantemente aprendiendo de una manera orgánica y natural. ¿Por qué yo digo orgánica y natural? Porque hay padres que tienden a sermonear. Y yo no estoy hablando aquí de sentar a mi hijo y decirle, mira, déjame decirte algo, No, es que en las conversaciones diarias de la vida, cuando mi hija adolescente me dice que le gusta un muchacho de la escuela,
Yo tengo que ponerla a pensar, no es simplemente decirle, no, ese muchacho tú no lo vas a ver jamás en tu vida, no te conviene. No, yo tengo que decirle, ok, dime, yo me acuerdo cuando una de nuestras hijas, voy a revelar algo aquí íntimo, ¿verdad? Personal, pero Que no perdone. cuando, Que no perdone ella. sí, exacto. Espero que después ella no se moleste conmigo, pero cuando una de mis hijas me dijo, mira, yo creo que ya en edad, ¿verdad? Grandecita, yo creo que fulano de tal está interesado en mí. Y yo le dije, ok, ¿y a ti qué te parece? Y una de las cosas que yo le pedí a mi hija fue, mira, por favor, yo creo que tú me escribas, no que lo pienses, que lo pongas por escrito en blanco y negro. ¿Cuáles son las cosas negativas que tú ves en él que te preocupan? ¿Cuáles son las cosas positivas que tú ves en él que te llevan a admirarlo? Y fue sumamente interesante el ejercicio, porque las cosas negativas eran así, las positivas eran así, y eso me permitió ver, primero, que mi hija conocía al muchacho realmente, pero en segundo lugar, que ella estaba apreciando en él los valores correctos. Entonces, no es tan simple como decirle a un muchacho, sí, no, tú no vas aquí, sí vas aquí. No es más que eso, es ayudarlos a pensar de tal manera que ellos no solo sepan diferenciar el bien del mal, sino que amen el bien y entiendan que el bien es lo bueno para ellos. Ujú. Porque yo puedo decir, no, yo entiendo que eso está bien, pero pensar que la verdadera alegría está en el pecado. O sea, yo no quiero cambiar mi gozo pecaminoso por un santo aburrimiento. Y a veces, yo creo que los cristianos damos esa impresión, que le estamos diciendo al mundo, mira, deja tu gozo pecaminoso y ven a este santo aburrimiento. No, Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. La verdadera vida está en Él. No, y que muchas veces, aún con este tema de la cultura, tendemos a hacer esto, porque tendemos a decir como, no, la cultura es mala, aléjate, y realmente no. O sea, estamos llamados a estar en el mundo, pero no ser del mundo. Entonces nuestros hijos tienen que entender esa realidad también, que no es simplemente aléjate. El problema es que muchas veces el mundo te disipula de una manera más emocionante. A veces nosotros creemos que por el simple hecho de dar información, ya nosotros estamos discipulando a nuestros hijos. No, yo tengo que modelar el gozo de mi salvación delante de ellos para que el cristianismo se vea atractivo delante de sus ojos. Yo estaba buscando una frase que leí recientemente que me llamó muchísimo la atención, pero era básicamente esto, ahora no lo recuerdo con exactitud, pero era dar únicamente información sin ganar el corazón es perder la batalla cultural. Y yo creo que a veces nosotros nos concentramos simplemente en dar información. Mira, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto es lo que tiene que hacer, esto es lo que tiene que hacer. Yo creo que hay mucho más que eso en informar una cosmovisión en el contexto de la crianza. No, y entender, yo creo que sí, siempre para mí la pregunta ¿por qué? Es vital, porque a veces nosotros traspasamos la información, podemos enseñarles la Biblia, pero a veces ni siquiera le hemos dado razones fuera de la Biblia, por eso amo tanto la apologética, que me sustente, que me dé fuente, o sea, razones para yo creer por qué la Biblia realmente es la palabra de Dios, o por qué yo puedo confiar en la resurrección de Cristo. Entonces, creo que es importante entender que no es a una máquina que uno le está hablando, es una persona que siente, que piense, que vive esas vivencias, muchas veces afectan la forma en que ellos ven la vida, y es algo como integral. Y yo creo que por eso Dios nos manda a amarlo con todo nuestro ser, no solamente ámame con tu corazón y olvídate de la mente, no es todo, es mi ser, o sea, mi mente, mi alma, mis fuerzas, todo de manera integral. Quería preguntarle, ¿por qué usted cree que es tan difícil discernir hoy en día? Porque definitivamente a veces nosotros creemos que tener un buen discernimiento es simplemente conocer mucha Biblia y dar muchos sermones, pero realmente hoy en día las cosas no siempre son como tan blancas y negras, y yo creo que como creyentes nos cuesta mucho identificar esas medias verdades o esas mentiras que vienen envueltas en verdades. Entonces, ¿por qué usted cree que nos cuesta como creyentes discernir hoy? ¿Por qué es tan difícil? El bombardeo es mucho más fuerte. O sea, yo creo que siempre ha sido difícil discernir,
Y lo vemos en la misma Biblia, o sea, como el autor de la carta a los Hebreos le dice en Hebreos 5:14, creo, ustedes deberían ser ya maestros, sin embargo les falta discernimiento. Lo cual quiere decir que los cristianos tenemos una obligación de crecer en el discernimiento. O sea, yo puedo entender que un nuevo creyente todavía esté luchando con conceptos que no entiende del todo cómo aplicarlos a su vida práctica. Pero cuando un creyente se estanca en su vida espiritual, le va a pasar lo que dice en Hebreos 5:14, que debiendo ser ya un maestro, todavía hay que darle papilla, hay que darle leche porque no es capaz de comer alimento sólido, dice el autor de la carta. Entonces yo creo que hay varios factores aquí. Primero, estamos siendo bombardeados con un relativismo cultural que viene a través de demasiados medios de comunicación. Piensa en esto, Nicole. Cuando no existían los medios de reproducción como CDs o radio o lo que sea, ¿cómo la gente oía música? Tú tenías que ir a un concierto, tenías que ir a un sitio donde hubiera un cantante y oírlo. Ahora tú llegas a un centro comercial, la música es universal, te permea completamente. Déjame decirte algo que me pasó el otro día. Yo me convertí casi a los 18 años, o sea que tuve bastante tiempo siendo inconverso. Y consumí mucha cultura. Y no me refiero a cultura refinada, sí. Me refiero a todo tipo de cultura, todo tipo. Yo recuerdo que había una canción que se puso muy de moda en los 70s que se llamaba Alone Again Naturally, solo otra vez naturalmente. Yo voy a un centro comercial aquí en República Dominicana y escucho la melodía y es preciosa. Pero como en ese tiempo yo no sabía inglés, no le ponía mucha atención a eso. Tú oías la música y la canción, pero no le ponías mucha atención a la letra. Cuando llego a casa, yo digo, wow, ven acá, ¿de qué se trataba esa canción? Y lo busqué en internet. La cosa más blasfema que yo he oído en mi vida, pero con una música tan atractiva. Entonces, fíjate cómo esto se cuela de una manera tan sutil que tú no necesitas ver una película pornográfica para que poco a poco tu mente comience a cambiar en la manera como tú ves la santidad del sexo, la santidad de un ser humano, muchas otras cosas. Entonces, ese es el problema. Tenemos un bombardeo muy fuerte. Pero en segundo lugar, añádele a eso que en muchas iglesias no están predicando profundamente la palabra de Dios. Y eso es un gran problema. Y añádele a eso que aún en iglesias donde sí se predica fielmente la palabra de Dios, los miembros de la iglesia no están tomando en serio el tema del discipulado. La Biblia dice que las hermanas más mayores, más maduras de la iglesia deben enseñar a las más jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser cuidadosas de su casa, a ser prudentes, a ser castas, piadosas. ¿Cuántas mujeres maduras de las iglesias que conocemos de sana doctrina? Yo no estoy hablando de iglesia de la prosperidad, no estoy hablando de iglesia de sana doctrina. ¿Cuántas hermanas que están ahí están tomando en serio el mandato al discipulado que nosotros encontramos en la Biblia? Entonces, fíjate, nosotros tenemos 1:30 de prédica y de cantos el domingo en la iglesia y luego un bombardeo el resto de la semana. De horas. De horas y horas y horas. Alguien me decía, un amigo mío mexicano, decía, mira, es muy fácil. No se puede cantar el domingo, Jesús es mi rey soberano, y del sábado y del lunes a sábado cantar, pero sigo siendo el rey de Alejandro Fernández. No se puede. O el rey eres tú, o Jesucristo es el rey. Él no es Señor solamente cuando yo estoy aquí en la iglesia el domingo. Él es Señor lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, 24/7. Ok, yo tengo que modelarle eso a mis hijos todo el tiempo. Y ellos van a estar absorbiendo la cosmovisión bíblica como el aire que respiran, sin yo darles un sermón, sin tener que hacer un devocional de 2 horas cada día, porque no es solo en el devocional. Acuérdate, Deuteronomio 6 otra vez, es al acostarte, al levantarte, cuando andes en el camino, ponlo en los postes de las casas, o sea, es que para donde quiera que ellos miren, vean Biblia, 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 Biblia. Ok, ¿cómo usted pudiera darnos como algunos ejemplos prácticos de cómo nosotros
pudiéramos hacer eso. O sea, cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a ser saturados por la palabra, no a través de un sermón o un momento formal, donde ellos puedan aprender a discernir. Déjame darte un ejemplo que yo hago con mi clase de filosofía, porque hace tiempo que ya mis hijos no están en casa, pero todo lo que yo te voy a decir, con su estudio, lo hicimos con nuestros hijos de diferentes maneras. Todo es relativo, dicen algunos, ese es el dogma de hoy. Ok, yo le digo a mis estudiantes, cuando ustedes vayan a la universidad, ustedes se van a encontrar con profesores muy inteligentes, por cierto, que no les van a permitir hablar de su cristianismo. Ellos sí pueden hablar de cualquier otra cosa, pero no de su cristianismo, porque el cristianismo es absoluto y todo es relativo. Ok, dime cómo tú, con 18 años de edad, puedes desmontar esa filosofía. Y yo los dejo hablar, yo no les doy la respuesta, pero yo les enseño a ellos lo siguiente. Yo soy Misión Imposible, pero no la serie nueva, no la película nueva con Tom Cruise, sino la serie vieja. Cuando conseguían un casete, le daban la misión y le decía, esta cinta se autodestruirá en 5 segundos. Buena suerte, Jim. Y se destruía. Decía, miren, todas esas filosofías que parecen tan geniales se destruyen en 5 segundos. Ahora dime, ¿qué tú le vas a decir al profesor cuando él te diga, mira, excúsame, no venga con tus cosas absolutas porque todo es relativo? Y alumnos me han dicho, bueno, yo le voy a preguntar, profesor, excúsame, pero eso que usted me ha dicho, ¿es absoluto o es relativo? Fíjate cómo se destruye en 5 segundos. O yo solo puedo creer lo que la ciencia puede probar. Estamos siendo bombardeados con esa idea todo el tiempo. Ok, pregunta. ¿Tú puedes probar científicamente que la ciencia es el único medio a través del cual yo puedo conocer la verdad? Fíjate cómo tú acabas de darme una declaración filosófica que no es científica. Eso se autodestruye por sí mismo. Entonces, es ayudar a nuestros hijos a descubrir la mentira o las mentiras del mundo y olerlas a 5 kilómetros de distancia y poder filtrarlas por la verdad y destruirlas. Es una manera de práctica de yo ayudar a mis hijos. Y por supuesto, cuando vea una película, yo me acuerdo cuando fuimos a ver La vida es bella, que si te acuerdas de esa película, un papá es llevado a un campo de concentración nazi con su hijo y cómo él le miente todo el tiempo para poder guardar la sanidad mental de su hijo. Bueno, una buena pregunta es llegar a casa y decir, ok, ¿qué de bueno nosotros podemos sacar de esa película? Y definitivamente el amor de ese papá es digno de ser imitado. Sí. Ok, pero él le mintió todo el tiempo a su hijo. ¿Es la única manera en que yo puedo proteger la mente de un muchacho en medio de un campo de concentración? ¿O hay otras formas? Entonces yo los dejo hablar. Por ejemplo, educar a mis hijos en la soberanía de Dios. Educar a mis hijos en la realidad de que nosotros no vinimos a este mundo a ser felices, porque este es un mundo caído y ellos van a tener que enfrentar mucho dolor. ¿Sabes que nosotros vivimos en una ¿cómo se llama? Generación de cristal que se rompe fácilmente? ¿Y saben quiénes tienen la mayor parte de la culpa de eso? Los padres, que son sobreprotectores y que no quieren enseñarle a sus hijos. Segundo lente, ¿cuál fue? Vivimos en un mundo caído, en un mundo dañado por el pecado. Aquí las cosas no funcionan como deben funcionar. Y tú tienes que aprender a navegar esas aguas. Protegerlos no los va a ayudar. Los muchachos de hoy se rompen muy fácilmente y el trauma está a la orden del día. Todo el mundo tiene un trauma. No, definitivamente por eso nosotros buscamos eso mismo, equipar a nuestros hijos. A mí me pasó en un momento de mi vida que como la actitud inicial que uno tiene como madre es proteger. Tú quieres proteger a tu hijo, escudarlo. Pero llega un punto que tú te das cuenta que es imposible. Uno no puede proteger yo no puedo proteger a mis hijos de todas las cosas. Entonces,
hay que más bien como inocularlo, darle la vacuna contra las ideas, contra los pensamientos, contra aún señalarle las inconsistencias, porque por eso yo entiendo que cosmovisión es un tema tan amplio y ayuda tanto al creyente, porque al final no es que yo no creo eso y no hay problema, no, es que yo creo otra cosa, pero eso otro que creo es inconsistente, entonces yo estoy viviendo inconsistentemente aún con mis propios pensamientos. Ok, déjame darte ahora una publicidad gratis. Podcasts como estos que tenemos ahora a la mano en un celular, en un iPad, son recursos con los que hoy contamos para educarnos nosotros como padres, y qué bueno sería que un grupo de padres decida oír este programa con adolescentes y decirles, vamos a analizar este programa. Mira, a principios del siglo XX hubo dos psicólogos que fueron muy importantes, Freud y Adler. Mira qué interesante cómo cada uno de ellos decía que debíamos afrontar las realidades duras de la vida. Freud decía, tú no tienes culpa ni responsabilidad de ser como eres porque tus padres, la educación, las circunstancias en las que tú viviste te moldearon. Así que tenemos que estar constantemente regresando al pasado para ver cuáles fueron las circunstancias que son las culpables, las verdaderas responsables de todo lo mal que hay en tu vida hoy día. Adler decía, yo no puedo minimizar el impacto del pasado, pero tú eres responsable en la manera como tú reaccionas a las circunstancias difíciles que te han tocado vivir y ver cómo tú le vas a sacar provecho a esas circunstancias difíciles. Pregunta, ¿quién tú crees que ganó la discusión en el medio popular? Indudablemente Freud, lamentablemente. Y el otro día oí a alguien que decía, ¿no será que hoy día hay tantos problemas de salud mental porque nosotros le hicimos caso al hombre equivocado? Uh-huh. La psicología freudiana ha hecho tanto daño. Y hay tantos cristianos evangélicos que sin darse cuenta han absorbido eso porque no saben qué es psicología freudiana. Hay hermanas de la iglesia que están bebiendo feminismo sin darse cuenta que es feminismo. Entonces, podcasts como estos, porque alguien puede decir, bueno, pastor, yo no tengo el tiempo para estar leyendo todos esos libros que ustedes han leído. Bueno, aquí te lo estamos poniendo bien facilito. Este es el tipo de recursos que nosotros estamos dándole al pueblo de Dios para que se equipe, porque nosotros debemos estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros con mansedumbre y reverencia, dice Primera de Pedro capítulo 3. No, definitivamente eso es algo que en mi vida particular me motivó, porque a veces uno ve la maternidad como, bueno, yo estoy enseño a mis hijos, lo instruyo, lo cuido, le enseño las verdades bíblicas, pero nosotros somos la primera línea de defensa, estamos más tiempo con ellos, incidimos directamente sus vidas, y no solamente lo que nosotros decimos, sino cómo nosotros actuamos, cómo nosotros conecto mi fe con todas las áreas de mi vida. O sea, eso yo creo que es lo más importante de entender cosmovisión. Ok, ¿tú crees que tus hijos no ven lo que tú valoras? Lo ven en lo que tú compras, lo ves en lo que tú haces en tu tiempo libre, lo ves con la facilidad con que tú faltas a la iglesia porque quieres ir a una práctica deportiva. O sea, hay tantas cosas a través de las cuales entonces tú puedes decir a los hijos, lo más importante en la vida es Dios. No, espérate. Con lo que yo veo de ti, para ti es más importante tener buena ropa, para ti es más importante la carrera universitaria, que un hijo le diga a su papá, ¿sabes qué, papi? Yo quiero ser misionero. ¿What? O sea, que tú quieres ser misionero. Entonces, por fin, ¿tú valoras de verdad el cristianismo, el evangelio? ¿O para ti la comodidad de tus hijos es lo más importante? Hay un señor, apellido Teller, que es ateo. Ellos tienen un programa de televisión que ellos son ilusionistas. Y me llamó muchísimo la atención una cosa que dijo Teller, ateo. Él dice, mira, yo admiro y respeto a las personas que son proselitistas, sobre todo a los cristianos que predican el evangelio. ¿Sabe por qué? Oye esto que dice un ateo. Porque si de verdad tú crees que hay un cielo y hay un infierno, claro, y tú no me predicas la palabra a mí, mira, olvídate, tú no valoras lo que tú crees.
Entonces yo no respeto a un cristiano que no haga proselitismo. Y digo, wow, qué interesante. No, pero, y eso lo dijo un ateo. No, pero es una realidad, porque al final mi cosmovisión afecta todas las áreas de mi vida. No es solamente lo que hago el domingo o lo que la enseñanza bíblica, es que todas las decisiones que yo tomo, todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, la forma en que yo vivo. Y yo creo que eso es lo más importante que nosotros hemos querido como tratar de plasmar y que las personas entiendan, porque a veces uno dice cosmovisión bíblica y las personas pueden pensar que es algo como muy profundo y palabras muy complicadas y mejor yo me alejo de ahí, pero realmente no. O sea, todos tenemos una y todos estamos llamados a cultivar una a través del discernimiento bíblico. Una persona, por ejemplo, pudiera tener mucho conocimiento de la palabra, pero no tener discernimiento bíblico. Totalmente. Porque consume mucha Biblia, pero o no la pone en práctica, o no le han enseñado cómo ponerla en práctica, o él no ha leído su Biblia tomando eso en cuenta. O sea, cuando yo leo mi Biblia, yo debo pensar a la luz de este pasaje, ¿qué Dios quiere de mí? ¿Cómo se supone que yo me debo comportar? ¿Hay algún área en mi vida que yo debo eliminar o mejorar a través de este pasaje bíblico? Entonces, yo estoy siendo como el hombre del Salmo 1, que no solamente se detiene en la palabra de Dios día a día, sino que en su ley medita de día y de noche. ¿Qué significa eso? Que David era un rey, tenía muchas ocupaciones. ¿Significa eso que David no hace otra cosa que leer la Biblia el día entero? No, obviamente. Lo que eso significa es que cuando él iba a tomar una decisión, él se preguntaba, ¿hay algún principio bíblico al que yo pueda echarle mano para tomar una decisión correcta en esto que se me está planteando aquí? Y de esa manera yo voy a meditar en la palabra de Dios día y noche. Amén. No, y conocerla bien, porque realmente volvemos al mismo punto. Ahora hay un cristianismo cultural que desvirtúa realmente lo que es el evangelio y tenemos que conocer bien a Dios, quién es Dios, lo que Él ha dicho para poder contrarrestar, abrazar mentiras, que la cultura vendiendo buenas ideas o ideas que parecen verdaderas al final realmente son, no necesariamente son completamente verdad. Ya el tiempo se nos ha ido de nuevo, lamentablemente, pero eso es bueno, porque eso quiere decir que vamos a tener que hacer el compromiso para invitarlo en algún futuro a otro. Tú sabes que estoy a la orden completamente. Pero este programa ha sido buenísimo porque va a sentar la zapata para futuros programas en el sentido de que ese es precisamente lo que queremos hacer. Tocar temas grandes y pequeños que realmente cómo nosotros podemos discernirlo a través de una cosmovisión bíblica. Uno puede escuchar toda esta conversación y quedarse aplastada, quedarse sintiéndose insuficiente, lo cual definitivamente lo somos. Y siempre es importantísimo uno recordar el evangelio. ¿Qué palabra usted pudiera darnos para nosotros cerrar con una nota de esperanza y una nota realmente que nos lleve a mirar a Cristo en todo esto? Ok, déjame darte cosas muy breves porque sé que el tiempo se ha ido. Primero, dice el Salmo 19 que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Una persona puede estarnos viendo y diciendo, wow, yo no tengo esa profundidad. No. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. 2, Cristo es la luz del mundo. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él abre nuestros ojos y nos ayuda no solamente a entender su palabra, sino también a aplicarla. Cuando yo entiendo realmente de qué se trata el Evangelio y de que toda la Biblia gira en torno al Evangelio, yo me voy a dar cuenta que el mensaje de la Biblia es en cierto modo sencillo, aunque podemos profundizar muchísimo ahí, pero este mundo está mal por causa del pecado que entró en el huerto del Edén. Jesucristo es Dios encarnado que vino a este mundo a vivir la vida perfecta de obediencia que yo no puedo cumplir, a morir en la cruz del Calvario, la muerte que yo debía haber muerto, la condena que yo merecía, y ahora me ofrece salvación únicamente por la fe. Pero eso no es todo el mensaje del Evangelio. Ahora Cristo envía su Espíritu Santo en mí. Lo hace morar en mí para que yo pueda entender su palabra y me da la fuerza y la motivación para que yo pueda obedecer a Dios. Y eso que yo tengo que obedecer no es tan complicado que yo no pueda entenderlo. El Espíritu Santo nos da luz, nos da entendimiento y pertenecemos a una iglesia donde se nos enseña la palabra. Entonces, en ese sentido,
No es tan complicado como se ve. Al final de cuentas es, ama al Señor, cree en el Evangelio y aplique el Evangelio a todas las áreas de tu vida. Cuando tus hijos vean un anuncio de que si haces esto vas a ser feliz, tú le preguntas, ¿de verdad tú crees que eso te va a dar más felicidad que Jesús, que vino a darnos vida y vida en abundancia? Amén. Y así te puedo dar muchísimos otros ejemplos, pero para cerrar, básicamente es pon el Evangelio en el centro. Amén. No, definitivamente. Uno también recordar que uno vive o uno ve el mundo como el mundo realmente es porque por causa del Evangelio y por causa de Cristo. O sea que siempre podemos tener esperanza en Él, independientemente de nuestras circunstancias, de todo lo que está sucediendo en el mundo. Nosotros podemos estar tranquilos y en paz porque sabemos que Dios reina. Amén. O sea que muchísimas gracias, pastor. De verdad que nosotros felices de tenerlo aquí con nosotros. Ya vamos a ver en qué otro momento lo podemos traer porque hay muchos temas que podemos hablar en realidad. Pero nada, de verdad que gracias por darnos de su tiempo. De verdad que gracias a ti. Y gracias a ti por tener este programa, porque yo creo que es un recurso valiosísimo. Bueno, gloria a Dios, ore por nosotros. Amén. Constantemente porque realmente lo necesitamos. Así que muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Nos vemos Dios mediante en nuestro próximo episodio.